Bienvenidos a nuestro episodio número 55 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de ¿quieres volver a sentirte ilusionado por tu vida? Y este tema fue escogido por la cercanía ya con el Día del Niño, que es un recordatorio muy importante de ese niño que tenemos interno y de toda esa magia que podemos tener cuando somos niños y que desafortunadamente por los patrones de la sociedad, por la programación, por etcétera, todo lo que te van metiendo en la cabeza, vas perdiendo esa conexión tan increíble de sentir asombro por tu vida, de sentirte ilusionado, de ver las cosas con otra perspectiva, donde puedes realmente apreciar las maravillas de tu cuerpo, de la naturaleza, de lo que está pasando en tus días, en tus encuentros, y no solamente estar esperando el fin de semana para sentirte feliz o sentirte bien. Cuando somos niños, la emoción y el sentimiento de asombro están constantemente presentes mientras estamos embarcándonos en descubrir muchas de las cosas que están pasando, transformaciones de la naturaleza, el mundo y casi nuestra vida cotidiana nos sigue mostrando cosas que aprender. Esa es la curiosidad también que tenemos como niños. A menudo teníamos esos destellos, teníamos esas preguntas y nos sorprendíamos por lo que estaba pasando. El ruido de un avión, cuando mirábamos hacia el cielo y volvíamos a ver ciertos tipos de, por ejemplo, una mariposa, un pájaro, etcétera, una ardilla, teníamos más observación, teníamos más curiosidad y estábamos más en contactos con la naturaleza y los mismos animales sienten esa presencia, por eso se acercan mucho más a los niños, porque ellos tienen ese contacto con sentirse más conectados con la naturaleza y con toda la energía que nos está rodeando. Hay innumerables veces, preguntas y experiencias que tú estabas creando cuando estabas conociendo el mundo. Y eso te dejaba una sensación de asombro, de agradecimiento, de saber lo que realmente era y de ir entendiendo qué estaba pasando con tu vida. Cuando sentimos esa emoción, cuando éramos niños, a menudo nos inspiraba el sentido también de curiosidad, queriendo saber más y más y más. Por eso los niños están constantemente preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, quieren saber la historia de lo que estás viendo, de lo que estabas viendo. Estabas buscando también explicaciones. Además, sentías la sensación de cuidar de la naturaleza, de los animales y de volverte su amigo. Si tuviste suerte y tus padres o la gente que te cuidaba promovía esa sensación de sorpresa, se sumergía en tu sentimiento y a veces jugaban contigo, entonces te explicaron e inventaron historias de cada animalito y de lo que le estaba pasando y de la planta y del árbol, incluso de hojas que te puedes encontrar en el camino cuando vas caminando. Sin embargo, si estabas con un adulto que no era lo suficientemente paciente o no tenía tiempo para llevarte afuera o mostrarte más de la naturaleza, tus posibilidades de sentir asombro se vieron reducidas y te fueron privando de esa increíble sensación de sentido de comunidad y de pertenencia con la naturaleza, pasión por sentir esa conexión y además poco a poco ibas desarrollando compasión, lo cual no se iba a ir estimulando. Esas son las dos vertientes que tenemos cuando fuimos niños. Mucho contacto con la naturaleza y nos daban chance de explicar las cosas, de hacer más preguntas o te aislaban de ese tipo de contacto. Porque este sentimiento tiene una fuerza tan especial y poderosa que te hace querer cuidar de todo y de todos. Porque es que ese asombro que tenemos cuando somos niños es una experiencia muy preciada y es transformadora. Además de que está en el centro de muchos procesos colectivos. El asombro es una respuesta emocional. Todas tus emociones se van conectando a estímulos de tu percepción, de los sentidos, de lo que estás viendo.
y te desafían en un marco de referencia, acostumbrándote en alguna plataforma de lo que estás rodeándote, o sea, ciudad o naturaleza. Eso es lo que va pasando. La gente suele experimentar asombro en respuesta a esos estímulos sociales como maravillas naturales, una tormenta, un arco iris, un atardecer, vistas panorámicas, arte, todo eso estimula esa sensación de asombro. Se afirma que el asombro en las investigaciones puede ayudar a convertir a las personas y a los grupos sociales en más colaborativos y participar en acciones que se ayuden. La acción dentro de esos procesos colectivos que incluye, por supuesto, la colaboración, la cooperación y la coacción, requiere un menor énfasis en el yo y en los intereses egoístas, y en cambio es más preocupado de las entidades más grandes de los que formas parte. O sea, de un grupo, por ejemplo, de los Boy Scouts que están en contacto con la naturaleza. Eso los hace a los niños también tener ese sentido de pertenencia a un grupo y ayudarse, tener un objetivo social y que va a ayudar a la humanidad o a la naturaleza. Las tendencias prosociales que impactan y que ayudan a este sentimiento de asombro te ayudan a compartir, a cuidar y ayudar. Permiten aún más a las personas funcionar de manera más efectiva dentro de ambientes colectivos sociales. O sea, si estuviéramos más en contacto con este tipo de actividades sociales y con la naturaleza, nos hiciéramos más participativos con ese tipo de aspectos, otro mundo sería, porque estaríamos más conscientes de que colaborando es la manera más fácil de crecer juntos, de ayudarnos, de crear comunidades de soporte y de apoyo, y no estar con sentimientos negativos, tóxicos, egoístas, etcétera. Si somos por naturaleza sociales, si también estamos preocupados por los demás, si queremos una virtud que es superior, entonces, ¿por qué no estimular más el sentimiento de asombro que desencadena nuestras mejores cualidades para ayudar a los demás, que nos une a lo mejor de nosotros y que nos quita de la distracción, de la división, de juzgar a los demás, etcétera? Y nos permite romper todas esas barreras sociales impuestas como el idioma, como la religión, como la nacionalidad, como la comunidad de donde vienes. Todo eso es lo que ayuda a crear este tipo de eventos sociales y eventos donde participemos más junto con la naturaleza, que también se puede observar este tipo de fenómenos y estas experiencias cuando pasa una tragedia natural. La gente se une, se apoya y de otros países empiezan a enviar ayuda, etcétera. Se pierde ese sentido de egoísmo y se estimula el sentido de compasión y de ayuda por los demás. Te conectas con el sufrimiento y la energía de las personas para ayudarlas. El asombro es un sentimiento que podría encender una llama de compasión dentro de nosotros. Es un sentimiento que puede hacer que el yo, el egoísmo, sea menos importante y ayudarte a contribuir en una comunidad donde puedes tener un impacto. Imagínate una situación en un país del tercer mundo como México, en la que se necesita mucha comida, agua potable y escuelas. Ahora, imagínate que ya estás en ese tipo de país. Imagina que ya eres un empresario exitoso que tiene una reunión cerca de una de estas comunidades. De repente pasas en tu coche súper lujoso, por supuesto, estás en el asiento trasero y ves a un montón de personas en la carretera realizando un ritual para que llueva. En una carretera donde puedes ver que los cultivos y que la tierra está completamente seca y se necesita urgentemente de lluvia. Le gritas a tu conductor y le dices, por favor, detente, quiero bajar y ver lo que están haciendo estas personas.
El conductor y algunos de tus socios en el coche te dicen, ¿estás loco? Estamos en medio de la nada. No tenemos mucho tiempo y ni siquiera sabemos si podemos ser heridos aquí. Sin embargo, todavía estás sorprendido por ese ritual y la fe de las personas que lo están haciendo. Por eso le dices a todos que se callen y que detengan el auto. Te bajas, te acercas al lugar y las personas donde están haciendo el ritual simplemente te sorprende lo que están cantando y lo que están haciendo. En esos momentos no hay nada en tu mente. Es solo esa sensación, incluso que te hizo sentir que se te enchinara la piel y sentiste frío en la espalda y después de eso sentiste un fuerte vínculo con esa comunidad. Pudiste fusionarte con ese poderoso sentimiento de fe y de conexión con la naturaleza que están realizando. Incluso te pudieron haber dado ganas de llorar o lloraste y no puedes explicar todas esas sensaciones, pero sabes por curiosidad que quieres saber lo que están haciendo. Quieres más detalles de ese ritual. De repente lo que cualquiera de tu gente esperaba y probablemente nadie que estuviera de paso también esperaba era que una especie de milagro estaba a punto de suceder, que simplemente iba a empezar a llover. En ese momento tus lágrimas que fueron arrastradas por tu vergüenza probablemente de no tener ese tipo de conexión para no parecer débiles, simplemente no se pudieron controlar y te soltaste en un llanto junto con la comunidad que estaba cantando, que estaba bailando y que estaba llenándose de alegría y de felicidad por algo tan simple para miles de personas y tan valioso para esa comunidad. Toda esa experiencia que tuviste, todos los sentimientos, todas las sensaciones en tu cuerpo y toda la enorme necesidad de ser parte de ese evento fueron encendidos por el asombro, por esa capacidad y esa cualidad tan increíble. La curiosidad, el vínculo, todo eso fueron emociones que desencadenaron internamente todo tu ser y te conectaste energéticamente con esa gente, independientemente de tu estatus social. Y eso fue lo que te hizo vivir una experiencia social y fraterna para ti que nunca vas a olvidar o olvidaste. Era posible solo porque tú te permitiste ese sentimiento que creciera dentro de ti, porque fue más fuerte tu corazón y la emoción de pararte y de saber qué estaban haciendo y ver lo que estaban haciendo. Y por eso es que necesitamos reactivar todos estos valores y exponernos más a esa sensación de asombro en la naturaleza, con comunidades, con personas con las que podamos conectar y con cosas tan simples. Si estás ahorita justificándote, es que no tengo tiempo. Bueno, algo muy simple puedes hacer y cuando pases por algún lugar donde veas que alguien necesita algo, por lo menos regala una sonrisa y eso va a hacer que cambie. Un día atrévete a escuchar a un extraño y a preguntarle algo para que sepas más de su vida. Y si todavía sientes más ganas de ayudar, comprométete con algo social para que empecemos a cambiar este tipo de egoísmo. Empieza a hacer algo por tu comunidad, por las personas, que no esté ligado a un efecto de recibir algo a cambio, sino hazlo simplemente por conexión. Después de todos esos pasajes que vivimos con esta historia, la consecuencia final de un evento así es que esta persona invirtió en esa comunidad y empezaste a promover, entonces, porque eras un empresario exitoso, el trabajo social y sentiste esa necesidad y el compromiso de ayudar a más gente. Hay muchos estudios que han comenzado a documentar todas estas influencias del asombro en la parte del aprendizaje social, los efectos
que se pueden entender en términos de cómo esa capacidad de asombrarnos se basa en la inmensidad percibida que desafía todos los marcos de referencia que tenemos, porque nos hace quitarnos esas máscaras de aparentar, de compararnos, de toda la basura que a veces desafortunadamente podemos encontrar en muchas de las redes sociales, y eso también depende de ti, de que limpies la cantidad de cosas que te hacen ser más egoísta o simplemente te están dando noticias tóxicas. Quítalas, es tu muro, es tu capacidad de limpiar las cosas y obtener información distinta, porque también en las redes sociales encuentras información muy buena, pero depende de ti si la buscas. Por ejemplo, el asombro que las personas sienten tiene un tiempo disponible que dentro de ti mejora también tu bienestar. Muchas de estas experiencias de asombro desencadenan una sensación de motivar a la gente a buscar un orden, a ayudarse, a percibir una intención distinta independientemente de toda la incertidumbre que se pueda estar viviendo. El asombro también se ha asociado con la sensación de que uno es parte de algo más grande que uno mismo, y esa es la forma más padre de conectarte con toda la demás gente. Por lo general, son categorías más grandes como una comunidad, una cultura, la especie humana, por supuesto, conectarte más con todos los humanos, que eso pasó hace poco con toda la parte de la pandemia y todo esto que vivimos. Y muchos de los investigadores han encontrado que las personas con una alta capacidad de asombrarse y que tienen menos orgullo, tenían menos probabilidades de definirse a sí mismas utilizando términos egoístas o individualistas, como soy especial, soy único, y más propensos a enfatizar una pertenencia a categorías más grandes, por ejemplo, describiéndose a sí mismo como una persona, un habitante de la Tierra, alguien normal. Y eso lo podemos ver en las personas que presentan humildad, que a pesar de todos sus éxitos, a pesar de todo el dinero que a lo mejor ya pudieron tener, a pesar de ser personas iluminadas, por así decirlo, son humildes y saben que al final son igual que los demás. Y no quiero decir que tengas que ser igual que los demás, simplemente es una conexión en cuanto a la raza humana. Lo más relevante para toda esta teoría del asombro es que también puede desencadenar una sensación casi de metáforas donde te sientes tan pequeño cuando pasa, por ejemplo, un evento natural. Cuando estás en el mar y ves una tormenta tan fuerte, te sientes completamente vulnerable y pequeño. Cuando te ha tocado la experiencia de ir a una montaña enorme y ves que eres muy, muy pequeño a comparación de la inmensidad de la naturaleza, es donde tu ego se disuelve y tú te conectas con la naturaleza. En un estudio donde los participantes recordaron una experiencia de asombro y relataron cómo se sentían, esa fue la respuesta. Se sentían pequeños ante la relación con la naturaleza y el medio ambiente. En un conjunto de estos estudios, se sugiere que el asombro dirige tu atención a entidades más grandes que tu yo, que el ego, y las dimensiones más colectivas de la identidad personal, y reduce la importancia que el individuo atribuye a preocuparse por tonterías. Observamos también en este tipo de investigaciones que muchas personas, hay datos de historias, de narraciones en los que las personas recuerdan temas destacados de esas experiencias de asombro. Y creo que a nadie se le va a olvidar un atardecer
completamente distinto a muchos de los que has visto. A nadie se le va a olvidar un arco iris que viste y que fue impactante. A nadie se le va a olvidar tampoco alguna tragedia natural, porque también ahí se activa esa capacidad de asombrarte, aunque se activa el miedo. Es una conjunción, pero ahí es donde vemos también ese tipo de conexiones, donde se te olvidan todas las tonterías del ego y te conectas con los demás. Y lo que importa es que estés bien, es que estés vivo. Esas líneas de investigación que han visto todo lo que ocurre cuando estás en asombro, la autocategorización y los sentimientos de que tú te sientes pequeño en comparación con la naturaleza, pueden alterar significativamente el concepto de ti mismo, de maneras que reflejan un cambio en la atención hacia conectarte con algo más grande y disminuye el egoísmo. Un cambio que es vital para la colaboración y cooperación requeridas en los grupos sociales. En un estudio de valores, los valores de autotrascendencia que enfatizan la disminución de la importancia de sí mismo o el ego y una mayor atención hacia los demás y a la naturaleza, están relacionados positivamente con las tendencias prosociales de ayudar y la empatía, los valores de automejorarte, de incluir una valoración al poder y a los logros que se correlaciona con negativamente con estos resultados. O sea, te preocupas más por ayudar a los demás, por conectarte con los demás, por colaborar, por empatizar, que por tu propio poder y por esa ambición que constantemente también pudimos ver en este tipo de eventos que pasaron, sobre todo en esta pandemia, que fue evidenciado completamente la ambición, la capacidad de poder de muchos grupos de trillonarios y de, desafortunadamente, ya lo sabíamos, pero se reafirmó, de muchas empresas que abusaron y lo único que hicieron fue sacar ganancias a costa de vidas de las personas. Toda esa evidencia sugiere y prueba y nos apunta hacia la dirección de promover un sentimiento desde la infancia. Si tienes hijos, sobrinos, primos, lo que sea, que estén en esas etapas donde estén en ese estado de conexión más natural, dale esa oportunidad de sentirlo, de sentir y cultivar esos valores de asombro, de conexión, de desencadenar otros sentimientos profundamente necesarios en esta sociedad que ha perdido la capacidad de conectarse con los demás y ahorita más, de una manera más física, donde ahorita necesitamos recuperar es ser capaces de ver lo que está pasando con la naturaleza y lo que está pasando con muchas personas ahorita en estos momentos. Por el lado, para contribuir, generar más oportunidades, dejar ya a un lado las tonterías de si yo te ayudo, voy a perder clientes, si yo promuevo lo que tú haces, entonces no me estoy ayudando a mí. Ya dejemos todas esas tonterías, porque eso es lo que está haciendo que acabemos más y más y más con recursos y nos está haciendo cada vez más inconscientes, divididos y desafortunadamente agresivos también. Si queremos contribuir con algo social, generar más oportunidades, más sabiduría, más salud, más amor, más compasión por cada otro ser humano, independientemente de los antecedentes, de las creencias, de la etnicidad, del país, de la religión, de la clase social, de todas esas tonterías, el asombro es una emoción que nos puede conectar a todos. Se ha descrito como una emoción relativamente pasiva frente a algo que percibes como mucho más grande o más complejo o más poderoso. En este sentido, el asombro como una maravilla se refiere a algo que nos toma de sorpresa. Describe la forma en cómo nos sentimos cuando vemos un árbol que está destruido por una tormenta o gotas de rocío brillando como si fueran un diamante por la luz del sol. En la mañana, cuando
tenemos esa sensación de cómo huele tan rico la naturaleza después de una lluvia. Y cuando nos conectamos, por ejemplo, en el mar, en la playa, con el ruido de las olas, con la inmensidad que vemos del mar, con los atardeceres, todo eso, esa comprensión pasiva del asombro, lo que hace es transmitir un potencial de fuerza emocional. Goldman, que fue uno de los investigadores de las emociones y la inteligencia emocional, describe las emociones como una fuente interna de energía que afecta a los comportamientos externos. Tal vez fue ese potencial de las emociones para influir en el comportamiento lo que llevó a Aristóteles a enfatizar la necesidad de purificarlas por medio de las artes o de aprovecharlas para la búsqueda de sabiduría y un juicio balanceado. Eso ciertamente implica que hay un evento catártico en la experiencia y hay una liberación de una presión emocional o una energía interior. Y eso es lo que necesitamos hacer ahorita, liberar toda esa presión del encierro, de no haber estado conectados, de que desafortunadamente muchas empresas no entienden y van a regresar a lo mismo y van a volver a exigirle a muchos empleados que estén calentando un asiento en cierto horario, cuando ya les habían ganado confianza, cuando ya habían ganado muchísimas cosas y ahora vamos para atrás otra vez. No entendemos qué necesitamos para entender, qué es lo que se necesita para que las emociones colectivas empiecen a ver más allá de la ambición y el poder. Este tipo de cosas, ir a la naturaleza, conectarnos con más gente, enfocarnos en algo donde podamos tener una ayuda social. La sensación inicial de asombro y el asombro de los niños por las diferencias entre las aves, cómo vuelan, cómo migran, puede llevarlos a un mayor sentido de responsabilidad por un mundo más natural. Son los sentimientos de asombro de la gente por la caída de una gran persona o un drama trágico que hacen más receptivas a las personas, a las lecciones morales de lo que puede pasar en una tragedia. Para las personas que creen en algo espiritual, son los sentimientos de asombro en presencia de algo divino, lo que los hace más receptivos a conectarte con algo que es superior a ti, que tiene muchísimo poder y que esa energía es tuya también, pero necesitas compartirte. La experiencia de asombro puede contribuir al autoconocimiento y a un sentido de insignificancia o impotencia en cuanto a la comprensión de lo que es ser humano. Pero eso puede influir a una respuesta personal a las preguntas más profundas sobre el significado de la vida y sobre la experiencia de la belleza, la alegría, la tristeza, el amor, el dolor y el sufrimiento. Toda esa capacidad de asombro proporciona una perspectiva y una comprensión más profunda del lugar, del esquema más amplio de las cosas. Y en ese sentido, esa emoción contribuye a un desarrollo espiritual y la espiritualidad nos recuerda, como dijo Rowan Williams, otro investigador, toca todas las áreas de la experiencia humana, el público y lo social, las vías dolorosas, negativas e incluso las vías patológicas de la mente, el mundo moral y todas las relaciones. Las conecta y las ayuda a sanar. Como se narra anteriormente en nuestra historia que imaginamos, pero que es real, de esos empresarios que tienen más tendencia a ayudar de manera social, esa sensación de asombro cuando ven un ritual como este que platicamos de la lluvia, se puede imaginar cualquiera de nosotros fácilmente en alguna de esas experiencias cuando sentimos una sensación de sorpresa junto con el asombro que constituye la emoción completa y lo que hace es movernos internamente todas las emociones para sentir que no hay tiempo. Nos olvidamos del tiempo y nos enfocamos en el evento natural que está pasando y nos conectamos con las personas que están también observando ese tipo de eventos y nos sentimos con energías positivas, con ganas de sonreír, de ayudarle a los demás,
nos sentimos completamente conectados, estando aún en otro país y observando ese tipo de cosas, se pierde completamente el sentido de pertenencia en cuanto a una nacionalidad o a un lenguaje o a mucho más a una clase social. Y esa pertenencia es lo que nos hace ayudarnos. Si reunimos todas estas emociones y somos capaces de aumentarlas más en nosotros mismos y a veces obligarnos a vivirlas de nuevo con este tipo de experiencias, y si lo hacemos con nuestros hijos o con niños pequeños que tengamos cerca de nosotros, podemos empezar a generar más eh, compasión, más amor, más conexión y más regulación emocional, porque también la naturaleza nos regula emocionalmente. Toda esa capacidad y todo ese desarrollo de una nueva mentalidad es lo que va a aumentar la conciencia y el poder de una voluntad de sanarnos a nosotros mismos y de ya no depender de cosas externas, sino vivir una posibilidad en cada acción que nos esforzamos, cómo vimos a una comunidad y en cada interacción que estamos experimentando, cómo esa sensación de asombro en la naturaleza y cada pequeño detalle que observamos, también nos dieron ese poder increíble de detectar lo que no era perceptible. Y la mejor parte de todos esos rasgos y herramientas emocionales que tenemos dentro de nosotros y que en cualquier momento los podemos despertar es preguntarnos por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Una pregunta tan importante que mucha gente se debería de hacer más seguido para conectar con esa capacidad de propósito, donde ya no te quedes en el yo, sino te vuelvas más hacia esa capacidad de ayudar y responder a un llamado que toda la naturaleza necesita. En mi humilde opinión, creo que promoviendo todo ese tipo de emociones, aprendiendo a expandirlas y dejando espacio para cultivarlas, podríamos ser capaces de darle la vuelta a todo el daño que hemos hecho y a toda la destrucción por el egoísmo, por el poder, por la ambición, por la comparación, por todas esas emociones tóxicas, por la división. Ahora tenemos la capacidad y ahora sí estamos em, corriendo contra el tiempo, por así decirlo, porque la naturaleza nos necesita urgentemente y nosotros nos necesitamos mutuamente para crecer como una comunidad y dejar de estar viviendo lo que este tipo de personas ambiciosas quieren y estimulan. Así que, si tú por casualidad eres empresario o tienes una capacidad económica bastante grande como para crear un proyecto social, te invito a que lo hagas. Te invito a que empieces a crear una plataforma donde empecemos a colaborar y ayudar. Y si es así y me estás escuchando y quieres venir a este podcast, ahí están mis datos y puedes mandarme una solicitud, te puedo entrevistar y puedes hablar de tu proyecto. De eso se trata también este tipo de ayudas digitales, de podcast, de ayudarnos a más y a más gente que está haciendo sus negocios, que está creciendo, que está necesitando clientes, que está necesitando una plataforma para promocionarse y que por supuesto nos ayudemos más y más y más y dejemos ya esa cultura del egoísmo y la envidia. Fórzate a vivir más con la naturaleza y espero que algún día todos esos sentimientos de asombro que vas a vivir te hagan protagonista de una historia parecida a la que narré en este podcast. Que tengas un excelente día y si te gustó y si te hice pensar y reflexionar, te ayudo a que vengas a este programa y te invito a que promuevas y a que muevas esta información. Excelente día y que disfrutes el Día del Niño y te dejes vivir cosas inexplicables. Nos vemos. Bye.